Buenos días. Hola otra vez a todos que nos veis desde aquí, desde casa. Esta va a ser la última charla de hoy, antes del almuerzo. Y va a ser Jordán Pascual, hablando de monetización y posibilidades de éxito en videojuegos. Jordán. Pues bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jordán. Muchos me conocéis porque soy profesor en una asignatura que se imparte en este centro, en la cual os enseñamos a desarrollar videojuegos. Y un poco en el hilo de esa asignatura me encuentro con mucha gente de vuestra edad que, por ejemplo, después de cursar la asignatura, se plantea desarrollar un videojuego y subirlo a alguna plataforma pues para distribuirlo. Y lamentablemente una cosa que ocurre bastante, yo me he encontrado ya con bastantes casos de gente que le ha pasado esto, es que le dedicáis un montón de tiempo, muchas horas a hacer un videojuego, y luego subís ese videojuego pues a lo mejor a la tienda de Android o al Steam y os encontráis con que solo lo descargan vuestros amigos. Y eso normalmente pues desmotiva bastante a la gente. No sé si llegan a llorar como aquí, es una dramatización, probablemente no, delante mío por lo menos no lloraban, pero a lo mejor en casa sí. Y se ven un poco frustrados por esa cantidad de esfuerzo que han invertido y que eso no da ningún resultado. Lo que yo quiero conseguir con esta charla es justo lo contrario, que dediquéis mucho menos tiempo, que os planteéis un proyecto mucho más pequeñito, ya no vamos a las 600 horas, sino a lo mejor 25 o 50 horas, y que sí que consigáis realmente descargas con esa aplicación y os suba un poco pues la autoestima y desde luego no sé si sería para ponerse tan contento, pero por lo menos no para llorar como en el caso anterior. Esto lo puede conseguir todo el mundo siguiendo una serie de pautas y de consejos. Lo primero que quiero dejar claro es que cuando nosotros nos planteamos hacer un juego, hay como dos motivaciones principales. Si tú lo que quieres hacer es el juego de tus sueños, una idea propia que tú tienes, que tienes mucha ilusión por hacerla y quieres construirla y te da igual que no se la descargue nadie, lo que voy a contar en esta charla es menos útil. Hay cosas útiles, pero no son todas útiles. Yo lo que me voy es al botón de la derecha. Yo quiero hacer un juego, es un juego que me guste, pero cuando yo suba ese juego a una tienda quiero pues que tenga ciertas descargas y que quizá incluso me llegue a ser rentable y me genere pues un dinero todos los meses. Esa es la opción por la que vamos en esta charla y es lo que perseguimos. Ojo, que aunque queráis saber vuestra idea, lo que vamos a contar aquí también os sirve, pero yo sobre todo lo estoy enfocando a esto que tenéis aquí en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Os voy a dar un recopilatorio de un montón de consejos muy concretos para cuando queráis crear vuestro primer juego. Este no es el único camino que hay, es el camino que yo he considerado más simple y más efectivo para crear un juego, pero esto no deja de ser mi opinión. Aparte de ese recopilatorio de consejos, vais a ver que yo los puse en práctica. Yo apliqué todos esos consejos que os vamos a comentar aquí, os voy a decir concretamente cómo los apliqué y desarrollé un juego. Hice un juego y lo subí a la tienda de Google Play. Esto que yo he hecho lo puede hacer cualquiera. He puesto aquí que es un camino muy básico que mucha gente puede hacer. Yo os voy a contar qué hice, cómo lo hice concretamente y luego os voy a contar la rentabilidad que obtuve con el juego que yo publiqué. Aquí ya os pongo un spoiler que no me fue mal del todo, con el proceso completo que os empezaré a contar. No hay fórmula mágica para que tú hagas un juego y esto resulte rentable. Claro, si la hubiese, pues todo el mundo aplicaría esa fórmula. Lo que sí que puedes hacer es maximizar tus opciones de éxito. Y esto se parece un poco como apostar. Cuantas más casillas de la ruleta rellenes, más posibilidades vas a tener que eso salga bien cuando lancen la bola. Hay gente que está lanzando la bola sin rellenar ninguna casilla. Yo os voy a enseñar a apostar un montón de números y así, intento tras intento, pues va a llegar un momento en el que realmente vas a obtener esa rentabilidad. Lo siento por hacer aquí apología del juego, pero me pareció un buen símil esto de utilizar la ruleta y las apuestas. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que probablemente el proceso de crear un juego, lanzarlo, intentar venderlo, si queréis tener éxito hay que repetirlo varias veces. Pasa una cosa muy mala, que es que nosotros muchas veces vemos el éxito de los desarrolladores, ¿no? Vemos que Robio lanzó el Angry Birds y se forró, pero es que no viste las 25 veces que lo intentó antes y no lo consiguió. Entonces, esto de aprender de cada intento y repetir es la clave. Y es algo que muchas veces no vemos cuando vemos el éxito, ¿no? Nunca se ven los intentos y nunca se ve el esfuerzo. Y yo os garantizo que detrás de cada éxito hay un montón de intentos, hay un montón de esfuerzo.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para crear este videojuego? Lo primero sería centrarnos en la complejidad del juego que quieres crear. La gente no sé por qué cree que un juego complejo es mejor que hacer un juego poco complejo. Y esto no es así, y sobre todo en el primer proyecto. No hay que tratar de ser demasiado ambicioso. Cosas de este estilo, evitadlas en vuestro primer proyecto. Tenéis que tirar a cosas mucho más simples. Porque cuando más simple sea, más posibilidades vas a tener de acabar el juego. Un problema muy probable es que lo dejes a medias. Sin embargo, si es simple, vas a tener más posibilidades de acabarlo. Y también vas a tener muchísimas menos dificultades e imprevistos. Porque incluso sabiendo programar, te vas a encontrar con dificultades e imprevistos. Entonces, el primer punto es fijar la complejidad y tirar de un juego que sea poco complejo. Ya os digo que el juego sea poco complejo no implica que vaya a tener menos beneficio. De hecho, si por ejemplo entráis en la tienda de Google Play y miráis juegos muy simples como estos que tenéis aquí, que visualmente se ve, que son juegos que no se ha tardado mucho en desarrollar y son muy simples, tienen auténticas burradas de descargas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que tiene más de 10 millones de descargas, y este también. Y son juegos que veis que no son una maravilla, no son AAA, y tienen una rentabilidad que a lo mejor pues muchos AAA no la consiguen, como estos que veis aquí. Aquí veis juegos muchísimo mejor desarrollados, y es que los otros, les dan 1000 patadas. Entonces, crear un juego que técnicamente sea superior no te da ningún punto de ventaja sobre otro que sea técnicamente inferior. Entonces, vamos a tirar por eso, por el tema de juegos técnicamente menos complejos. Vais a ver un estudio que hay aquí sobre cuál sería la mejor plataforma de destino para conseguir un mayor número de usuarios en un proyecto que tú saques. Todo esto está sacado de este estudio. Os dejo aquí la referencia por si luego la queréis utilizar. Y la primera pregunta que deberíais haceros vosotros cuando queréis sacar un juego es qué porcentaje de ganancias del mercado actual supone cada plataforma. Hoy en día la mayor parte de dinero está en los juegos móviles, según este estudio, además por mucho. O sea, estamos hablando que si tú quieres sacar un juego, lo más indicado para aumentar los posibles beneficios sería la plataforma móvil. ¿Qué porcentaje de gente, de usuarios, ha jugado alguna vez a juegos móviles? Según este estudio, el 78% de la gente que tiene un móvil Android ha jugado alguna vez algún juego. Tienes un público bastante grande al que enfocar tu juego. Dentro de esta gente, ¿a qué tipo de juegos han jugado? ¿A qué tipologías? Pues según este estudio, vemos que las tipologías que más posibilidad tienen de enganchar usuarios son los puzzles y los arcades, con bastante diferencia sobre todo a si haces una aventura o si haces un juego de estrategia, que tienes muchísimo menos público objetivo. Por lo tanto, el foco de la tipología está bastante claro. O haces un puzzle o haces un arcade, para captar el máximo número de usuarios. Y otra cosa importante, cuando hablemos de la monetización, es cuánto dinero medio, cuántos ingresos medios por cada jugador se obtienen en cada tipología, porque no se paga lo mismo, lo que sería la publicidad luego dentro de cada tipología. Este estudio dice que acción, puzzle y casual son las que menos pagan, pero a nosotros nos da igual y vamos a tirar por estas porque son las que más usuarios tienen. Aquí te dice que son 18 céntimos de dólar por cada usuario activo al día. Yo con las pruebas que he hecho es menor. A mí me ha salido 5 céntimos por usuario activo al día, que era lo que generaba. Era un poquito menor que lo que hay aquí. Entonces vamos a tirar, ya os digo, por acción o puzzle, ¿no? Lo que teníamos aquí, por puzzle o arcade, perdón. Luego, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar aquí? Lo que más me renta es hacer un juego para Android, va a ser de acción o puzzle o casual. Tiene que ser para Android, primero, porque el mercado móvil de Android es muy potente, y segundo, porque es súper fácil distribuir en Android. En Android tú compras una licencia en Google Play, que creo que son 20-25 dólares, y ya puedes subir tu juego y lo puedes distribuir en todo el mundo. Con una revisión bastante simple, no como tiene, por ejemplo, iOS o como tiene el Steam. Entonces, es lo mejor, es muy bueno para juegos simples, como os comentaba. Tenemos muchísimos usuarios potenciales, y luego hay una gran mentira, que yo es que se la he oído hasta estudios de videojuegos, diciendo que es un mercado saturado. No es un mercado saturado, o sea, tú puedes conseguir usuarios en Android, puedes conseguir muchos. Lo que te está fallando a ti es la promoción. Tú no puedes sacar una aplicación y esperar que la gente se la descargue, porque en el momento que la sacas tú han sacado 50 detrás y la tuya se va al fondo y nadie la va a encontrar. Si tú haces una promoción, para nada está saturado, pero tienes que gastarte dinero en hacer la promoción.
Y tienes que ganar más de lo que te has gastado en hacer la promoción. Y ahí es donde está el beneficio. Os lo comentaré luego. Entonces, precisamente lo que quiero evitar es esto que tenéis aquí. Pues gente que se pasa 2 años o 4 años creando un juego, le pone muchísima ilusión. Yo esto incluso lo he visto con estudios de videojuegos, le pasan mucho tiempo haciéndolo, lo suben al Google Play y no se lo descarga nadie, solo sus amigos. Pues eso es justo lo que queremos evitar. En cuanto a juego, ¿qué juego quiero hacer? Lo que tenéis que hacer es, lo que yo haría, sería inspirarme en una idea. Lo pongo entre comillas, no es copiar, pero tú tienes que buscar un juego sencillo que ya esté funcionando. Es decir, un juego que esté en tendencia, que sepas que a la gente ya le está gustando. Esto tienes que buscar en Google Play. Buscas en Google Play, miras que el juego original tenga muchos usuarios y yo también os recomendaría usar juegos que otra gente ya ha copiado. Os vais a encontrar con juegos que los hay muy parecidos, ¿no? Entonces, si veis que el juego tiene varios juegos parecidos y los juegos parecidos también tienen muchos usuarios, es que hay todavía mucha masa crítica para captar usuarios. ¿Qué os garantiza inspirados en un juego? Pues que hay posibilidad real de éxito. Esto no es como cuando se os ocurre una idea a vosotros. Eso sí, a ti te puede sonar muy bien la idea, pero no tienes ninguna prueba de que esa idea va a tener usuarios. Por más buena que a ti te parezca, es mucho mejor fijarte en una idea que ya está probada y que ya ha tenido usuarios varias veces. Es mucho mejor. ¿Cómo buscáis esto? Nada, entráis en Google Play, vais a juegos más populares y miráis ahí los que más usuarios tienen. Bajáis pues a lo mejor hasta el puesto 100, los vais mirando todos. Y luego también os recomiendo mirar a lo mejor por categorías, que también se puede mirar por categorías. Miráis casual, arcade y puzzle y veis cuáles son los que están en tendencia y los que más usuarios tienen. Si hacéis esto a día de hoy, yo sin ninguna duda lo que haría sería un juego como este. No sé si lo conocéis, es un juego básicamente, el sonido no importa, ¿eh? Es un juego donde tú tienes que mover una flecha con el dedo y cuando rompes estos cristales, si os fijáis tienen un número, y eso lo que hace es aumentar o disminuir el número de flechas, ¿no? Si pulsas en el de más 15, te aparecen 15 flechas nuevas, si pulsas en el de menos 6, te resta 6, y si te quedas a 0 flechas, pierdes. Aparte, hay unos muñecos por ahí que cuando les da una flecha, te resta una. Y lo que tienes que hacer es llegar al final del nivel con el máximo número de flechas posibles. Estos juegos están en super tendencia hoy en día, son simples técnicamente y tienen más que probado su éxito. De hecho, si tú sigues bajando en la lista, creo que el original, o por lo menos el que más descargas tiene, es el Codemasters, que tiene más de 100 millones de descargas. Estos son muchos usuarios, o sea, más de 100 millones es una burrada. Pero es que luego hay un montón. Yo el que os puse aquí creo que es el Arrow Fest, a mí es el que más me gusta, pero hay un montón, o sea, este es el que más usuarios tiene, y luego es que hay un montón parecidos, pero un montón, y todos tienen bastante buena acogida. Entonces yo me quedaría con esta idea para hacer el juego. Una vez tienes el juego, tienes que ver si es técnicamente posible implementarlo con tus conocimientos. Obviamente, si el juego no es muy complejo, pues va a ser fácil que lo puedas implementar. Entonces, lo que vas a tener que hacer es analizar las mecánicas principales y las mecánicas secundarias del juego. Mecánica principal es lo principal de cuando juegas, y mecánica secundaria pues son power-ups, ventajas, cosas un poco raras, que a veces porque te falte una no pasa nada. Pero la mecánica principal tienes que copiarla un poco al dedillo, ¿no? Entonces tienes que intentar estimar cuánto tiempo te va a llevar a hacer eso. Coges el juego, lo vas analizando y vas viendo el modo de juego. Pues se basa en niveles muy cortitos, son todos bastante parecidos. Luego pues hay unas puertas, que son los objetos estos que van con las puntuaciones. Luego hay un personaje y hay obstáculos también, que son las personas. Y luego tienes una flecha, que es la que manejas, que la puedes mover básicamente en el eje de las X. Y la cantidad de flechas que tienes aquí son los puntos que vas sacando. Ese análisis lo tenéis que hacer del juego, para ver un poco cuánto os costaría replicar esa funcionalidad y ver si sois posibles. Una cosa que aumenta muchísimo el tiempo de desarrollo es que el juego tenga niveles que tengáis que diseñar vosotros a mano y que cueste mucho diseñar esos niveles. Por ejemplo, los niveles del Mario. Cuesta mucho diseñarlos. Tienes que hacer un montón y tienes que hacer mucho esfuerzo para diseñarlos. Hay muchos juegos en los que el diseño de niveles es muy simple. Este de la flecha que os acabo de enseñar es muy simple porque todos los niveles son muy parecidos. Todos los niveles, si os fijáis ahí, son muy parecidos, y en general lo que os viene bien son cuando los niveles son muy parecidos,
Cuando se pueden hacer procedurales, hay muchos juegos que los niveles son simplemente meter más enemigos en cada nivel, o que los enemigos corran más, o etcétera. O sea, no diseñan niveles diferentes, sino que es un algoritmo, básicamente. Eso os viene muy bien, porque tampoco os va a hacer consumir tiempo en crear niveles, o también os viene muy bien cuando el nivel es muy parecido y solo cambia la dificultad. Hacer niveles de este juego que os acabo de enseñar es francamente fácil, de este y de muchos otros, ¿eh? No tiene nada que ver, por ejemplo, pues como el Mario, ¿no? Que los niveles pues son bastante distintos. Una cosa que eleva mucho la complejidad es que cuando os ponéis a contar el número de elementos que tiene el juego, os salgan muchos elementos distintos. Este tiene 4 cosas, tiene las puertas, la flecha y poco más, pero hay juegos que tienen muchos elementos que vas a tener en el juego. Todo eso te agrega complejidad. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de fijarte en la idea. Bueno, un truquito que he puesto aquí, creo que lo repito más veces, es que cuando vas a sacar el juego, aunque el juego original tenga 100 niveles, pues a lo mejor tú lo puedes sacar con 10. Y más adelante meter una actualización con más niveles. No hace falta hacerlos todos de golpe. Haces unos pocos y dependiendo de cómo te funciona el juego de bien, pues luego haces más. Eso se suele hacer y es un consejo bastante bueno, ¿eh? Si veis que tiene funcionalidades secundarias muy complejas, también las podéis suprimir. Me lo invento, pero imaginaos que en este juego coges un power-up y la flecha empieza a hacer cosas muy raras. Pues eso lo puedes suprimir. Si ves que te va a costar mucho tiempo implementarlo, suprímelo, pero nunca suprimas funcionalidad principal. Solo suprime funcionalidad secundaria. Lo suprimes y si más adelante quieres hacerlo, lo haces en una actualización. Pero la cosa es recortar el tiempo de esa primera versión que lanzas. Y luego, otra cosa que hay que hacer, que no hace mucha gente, es que tienes que jugar bastante y analizar bien el juego que has elegido. O sea, antes de poner a copiarlo, intentar jugar, meterle unas cuantas horas, jugar bastante y anotar todas las funcionalidades y saber bien cómo se juega y cómo funciona antes de copiar algo. No os quedéis con verlo un momento. Claro, que tú utilices una idea como base no quiere decir que tu juego vaya a ser exactamente igual. Hay un montón de cosas que tú vas a poder cambiar. La más evidente, el aspecto. Tú puedes cambiar el aspecto y la ambientación. De hecho, si os fijáis en el juego unos tenían una flecha, otros tenían un personaje, etcétera. Lo que tenéis que hacer aquí es cambiar, o sea, misma mecánica, pero cambiar la ambientación. Utilizar una ambientación diferente. Y aquí os traigo un pequeño truco que utilizan pues mucha gente que quiere maximizar las descargas. Es que cambian la ambientación e intentan utilizar algo que esté en tendencias o, más que en tendencias, una palabra que tú sepas que se busca muy popularmente. Hoy en día, tendencias, por ejemplo, los juegos del calamar en estos últimos meses. Si tú escribes ahí Squid Game en Google Play, te salen chorrocientas mil aplicaciones que no tienen nada que ver con los juegos del calamar, pero han metido ahí los personajes de juegos del calamar. Si no quieres tendencias, casi más seguro a largo plazo, es simplemente buscar algo que tú sepas que es popular. Por ejemplo, pues Ed Sheeran, Pikachu, estos son ejemplos de aplicaciones reales, Matrix, etcétera. Porque sabes que orgánicamente la gente busca Matrix una serie de miles de veces al día y tu juego probablemente aparezca en esas listas, aunque no tenga nada que ver con Matrix, nos encontramos con muchísimos casos. No sé si conocéis el Flappy Birds, me imagino que sí. De este juego salieron muchísimos clones. Veis que todos tienen diferente ambientación, aunque el juego es exactamente el mismo. Incluso alguna gente aprovechó lo que os decía de las tendencias. Esto es un poco viejo. Esto fue cuando el rollo del pequeño Nicolás, lo voy a poner en grande porque es muy perturbador esto, pues alguien hizo ahí un Flappy Birds del pequeño Nicolás. Solo con la búsqueda orgánica de la gente que buscaba pequeño Nicolás, pues conseguía a lo mejor unas cientos de descargas cada día. Y esto era un plus también. A ver, yo esto no lo haría, pero lo de buscar alguna palabra muy popular y agregarla a mi juego, hacerlo, porque eso te va a dar un extra de descargas. La que queráis, Lo de las tendencias es un poco más peligroso, aunque en momentos clave es muy lucrativo. Por ejemplo, cuando Donald Trump se hizo presidente, empezaron a salir chorrocientas mil aplicaciones de Donald Trump porque la gente lo buscaba mucho. Y algunas, a pesar de ser malísimas, llegaban a tener millones de usuarios. Y lo que estaban haciendo era eso. Estaban utilizando la búsqueda que hace la gente para conseguir usuarios por búsqueda orgánica, sin tener que hacer publicidad. Ha pasado lo mismo hace unos meses con el juego de calamar. Hay 400.000 juegos, todos estos son juegos de Android, que están basados en el juego de calamar, por lo menos el personaje, aunque el juego luego no tenga nada que ver.
¿no? Estos que tenéis aquí, incluso este, por ejemplo, este ha mezclado dos términos. El Huggy Wuggy yo no lo conocía, es este monstruo que, bueno, está como en aplicaciones de dar sustos y cosas así. Este mezcló las dos cosas, Squid Game y el Huggy Wuggy que después de buscarlo me di cuenta que era súper popular. Y había muchísimas aplicaciones basadas en él con un montón de descargas. Todo esto son aplicaciones de Android que se han basado en este personaje. Bueno, entonces, el resumen un poco de esta parte. Tenéis que coger un juego que tenga éxito y que tenga público ya. Si veis que alguna mecánica secundaria es muy complicada, la podéis suprimir, no pasa nada. Si veis que alguna mecánica secundaria la queréis modificar y meter ahí un toque personal vuestro o alguna mejora, también lo podéis hacer, pero que no se os ocurra cambiar la mecánica principal, porque la mecánica principal ya está funcionando. Y tenéis que marcaos un tiempo muy corto para hacer el juego, muy poquito, a lo mejor 50 horas, porque es mucho más probable que lo acabéis. Y luego, si podéis mezclarlo con alguna ambientación que esté en tendencias o que sea una búsqueda muy popular, hacedlo. Porque más adelante vais a conseguir usuarios por búsquedas. Al principio no lo vais a conseguir, pero a lo mejor a partir del tercer mes vas a conseguir un montón de usuarios por búsqueda orgánica sin tener que pagar por ellos en campañas de publicidad. Pues cualquier tema que os interese ahí lo podéis agregar. ¿Qué hice yo con mi prueba? Busqué una tipología muy simple, en mi caso usé un arcade. Yo os digo ya que lo primero ya lo hice mal, porque no hice lo que os dije a vosotros de buscar un ejemplo y basarme en él. Hice una idea muy sencilla, pero fue una idea mía, muy mala además, O sea, hubiera sido mucho mejor copiar un juego. O sea, que el primer consejo mío ya no lo seguí, pero vosotros tenéis que seguirlo, Entonces, es un juego muy simple, que solo era avanzar hacia la meta, esquivar unos enemigos que te van saliendo, y luego tenías un botón para aplacar. Dabas a aplacar, entonces placaba a los enemigos y los tiraba. Mi juego no tenía niveles, o sea, tú cuando estás jugando parece que hay niveles, pero siempre en el mismo campo de fútbol con más o menos enemigos. Entonces, para mí me era muy sencillo crear niveles, era solo tirar enemigos y ya estaba, Entonces, realmente, aunque parezca que tiene niveles, todos son el mismo nivel, solo cambian los enemigos y lo rápido que va. En cuanto a gráficos, yo no tengo ni idea de dibujar gráficos, pero quise hacer gráficos míos propios, y lo que hice fue hacerlos con Low Poly, y una herramienta que se llama Magical Voxel, no sé si la conocéis, se ve aquí en alguna asignatura de grado, que ahí puede dibujar hasta un niño, básicamente. Entonces dibujé el personaje con Magical Voxel y lo animé con Mixamo. Y lo que sí que hice muy bien es que mezclé mi juego con algo que yo sabía que la gente buscaba, que era fútbol americano. Entonces, aunque no tenía ni idea de fútbol americano ni me sabía las reglas, yo lo ambienté en un fútbol americano y lo puse en el título, para conseguir usuarios que buscasen eso. Tardé 25 horas en hacer el juego que construí. Estos son los personajes, son todos el mismo. O sea, lo dibujé una vez y luego le fui cambiando los colores. Solo dibujé uno. Y luego lo animé con Mixamo. O sea, esto lo dibujas con Magical Voxel, lo cargas en Mixamo y ya tienes todas las animaciones para descargártelas. Que a ver, que tenía 4 o 5 animaciones, tampoco creéis que tiene muchas. Ya os digo que tardé como 25 horas en hacerlo. Este es el juego. Bueno, creo que la música tampoco hace mucha falta. Te vas moviendo y lo que tienes que hacer es llegar con el balón hasta la zona de touchdown. Y luego con este botón placas. Este botón, si le das, hace un placaje que se le tiene que recargar otra vez para volver a hacerlo. Básicamente era eso. Cada nivel, los niveles eran muy cortitos, tenías que anotar un punto y cada vez se volvía más difícil. ¿No? Pues en el primero solo había 2 enemigos, en el segundo había 3, etcétera. Y aquí te iba diciendo el round del que estás. O sea, estoy en la pantalla 3. Y lo que tenías que hacer era anotar, ¿no? Entonces, cuando anotas, vas consiguiendo puntos y pasando a las siguientes fases. Este era el juego, básicamente el juego que yo desarrollé. Y el juego que publiqué después. Es muy, muy sencillo. Para programarlo usé Unreal. Usé Unreal con Blueprint. Es lo mismo, por ejemplo, que damos en la asignatura, exactamente lo mismo. Al crear el proyecto le di que era un proyecto de móvil y tablet porque te hace una serie de gráficos escalables que son más cutres pero funcionan más rápido en móvil. Para el estilo gráfico usé Low Poly, todo hecho por mí con polígonos muy bajos, y luego usé mucho, que os hablaré, efectos de partículas. Me descargué un paquete de Unreal de partículas para que salieran ahí estrellas, explosiones y tal, y las miré también por el juego. Y luego también busqué por Google, lo podéis encontrar, técnicas para minimizar el tamaño del juego una vez lo subes. Eso es importante porque si no, Unreal realmente, aunque se pueden hacer proyectos para móvil, ocupan mucho.
O sea, un reloj es una herramienta muy potente y de mano, pues a lo mejor te ocupa 100 megas y lo pude reducir luego un montón. Entonces eso lo hice para que la aplicación ocupase menos. Tened en cuenta cuando hagáis algo que siempre va a haber cosas que no sepáis, aunque sepáis un real y hayáis cursado la asignatura, pues va a haber cosas que no vais a saber hacer y las vais a tener que investigar. O sea, siempre va a haber un poco de tiempo que vas a perder en investigar. Y luego tened también en cuenta que cuantos más desarrollos haces, mucho más eficiente eres. O sea, a lo mejor en el primer juego, en vez de 50, tardas 100 horas en hacer un juego como este, pero la segunda vez que lo hagas, pues a lo mejor en vez de 100, si haces uno parecido, tardas 30. O sea, vas cogiendo práctica, vas aprendiendo las cosas y cada vez eres más eficiente. Cuantos más juegos hagas, más rápido lo vas a hacer. Por dos cosas, porque vas a aprender lecciones y luego porque vas a reutilizar un montón de código. Yo después de este juego hice otros para hacer más pruebas y, por ejemplo, los menús los reusé, el sistema de puntos los reusé, hay un montón de cosas que las puedes reusar, entonces lo haces muchísimo más rápido. Para el modelado, os digo que usé Magical Voxel, hay más alternativas, y para hacer lo que es la animación, una vez tengo el modelo hecho, lo cargué en Mixamo. Tenéis aquí los recursos. Yo no lo hice, pero me podría haber descargado gráficos con licencias abiertas. Lo que pasa es que no quería reusar unos gráficos que estuvieran en otro juego. Prefería hacerlos enteramente yo, porque no me llevo nada a hacer el personaje ese, me llevo muy poquito. Sé que el Magical Voxel hace gráficos muy simples, pero se pueden hacer cosas muy chulas. O sea, se pueden hacer cosas con aspectos muy buenos con Magical Voxel. Todo esto que tenéis aquí está hecho con píxeles, básicamente. Y una cosa que hago es que cada vez que veo un gráfico así, muy simple, hecho con píxeles, me guardo una captura. Tengo una carpeta en el ordenador llena de gráficos de este estilo y cuando tengo que dibujar algo, lo que hago es mirar ahí, inspirarme o copiar con lo que tengo ahí. Y se pueden hacer gráficos muy, muy buenos, muy rápido y muy fácil. Solo hay que ver la idea. Entonces yo os recomiendo esto también, y cuando veáis un gráfico así muy simple, haced una captura y luego lo copiáis o lo cambiáis o lo que sea. Ya os digo que los hay muy, muy chulos. Para el tema de sonidos, yo tiré básicamente de estas dos páginas. Estas dos páginas de efecto de sonido, vas ahí, te descargas el MP3. O sea, ni los grabé yo, ni los compré, ni nada, básicamente. Entonces yo tiraría de esas. Evitar sobre todo lo que os digo, el tiempo excesivo, porque si dedicáis mucho tiempo aumenta mucho la posibilidad de que no acabéis el juego. Centraos en eso, 50 horas como mucho en hacerlo. Tened en cuenta en la estimación el apartado gráfico, que hay gente que se viene muy arriba y tarda más en hacer los gráficos que el juego. Los gráficos tienen que ser bastante sencillos. Y yo no me plantearía tardar más de 2 meses en desarrollar el juego. Pues vale más dedicarle 2 meses un poquito más fuerte que hacerlo en un año, porque vas perdiendo eficiencia. Y luego, quedaos con que el juego no tiene por qué estar completo cuando lo saquéis. O sea, aunque vuestra idea sea que el juego tenga 30 niveles, tú sácalo con 5 y que vaya jugando la gente con 5 y vas viendo si es rentable o no es rentable. Porque a lo mejor pierdes de mano mucho tiempo haciendo 100 niveles, lo sacas y a la gente no le gusta. Eso es una pérdida de tiempo. O sea, tienes que acotarte el tiempo lo máximo posible. Haz lo mínimo y ya está. Si partís de una buena idea, cuando lancéis ya la ruleta de sacar el juego a la venta, ya partís de dos apuestas. O sea, ya tienes alguna posibilidad de éxito. Todavía son pocas, se puede maximizar mucho más. Pero ya no estás como haciendo una idea tuya que no sabes si va a funcionar o no. Aquí ya tienes algo garantizado. ¿Qué necesitas una vez has creado tu juego y lo has subido al Google Play? Necesitas usuarios. ¿Cómo van a llegar los usuarios a la ficha de tu juego? Este es el flujo que tienen que seguir. Lo primero es que descubran la ficha de tu juego. Y aquí, lamentablemente, como no tengas un plan de promoción, un plan para captar usuarios, no vas a conseguir ningún usuario más allá que tus amigos. O sea, aquí sí o sí, lo que necesitas es que los usuarios consigan entrar en la ficha de tu juego. Y esto a día de hoy, como no inviertas en publicidad, no lo vas a conseguir. ¿Por qué el Candy Crush tiene millones de usuarios? ¿Porque es un muy buen juego? No. Porque se han gastado una millonada brutal en meter anuncios del Candy Crush por todos lados. Y han conseguido usuarios así. Entonces, a día de hoy esto es triste, pero si no tienes dinero para invertir, no tienes usuarios en tu juego. No te queda otra. ¿Cómo he invertido yo dinero aquí en publicitar mi juego? Porque ya os digo que no lo conoce nadie. O sea, si tú subes el juego, yo os garantizo que no se va a descargar nadie. De hecho, yo cuando hice este juego, yo no se lo quise enseñar a mis amigos ni a nadie para no conseguir descargas de usuarios pactadas, digamos. Yo lo subí, no se lo dije a nadie. Creo que lo dejé una semana o 2 y consiguió 0 usuarios. O
sea, no encontró nadie. ¿Por qué? Porque al principio pues nadie lo encuentra y al principio tampoco aparece en las búsquedas. Para que tu juego aparezca en las búsquedas ya tiene que tener descargas y ya tiene que tener valoraciones y recomendaciones. Si no, salen las búsquedas, pero atrás del todo. Entonces, es muy complicado que alguien lo encuentre. O sea, a corto o medio plazo no vas a conseguir usuarios por búsquedas. Ojo, a largo plazo sí. A lo mejor a los 4 meses, si ya tienes descargas, sí vas a empezar a conseguir usuarios por búsquedas. Pero al principio no vas a conseguir ninguno. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Publicitarlo, no te queda otra. Acordaos de que en el título, ya pensando a largo plazo, no de primeros, intentar incluir palabras que sepáis que la gente busca comúnmente. Porque eso, cuando vuestro juego se empieza a meter en búsquedas, os va a dar un plus, ¿no? Entonces, lo que os decía, intentar meter cosas famosas, nombres similares a otros juegos, cosas para que más adelante empiecen a estar en descargas. Por ejemplo, golf. Sé que mucha gente busca golf, sé que mucha gente busca Squid Game, pues todo eso meterlo. No está en esta presentación, pero yo he hecho otra prueba con otro juego, le he puesto una palabra, a ver, es que no quiero decir la palabra tampoco que he puesto, vamos a decir que está al nivel a lo mejor de la palabra Charmander, por ejemplo. Y cuando alguien busca eso en el buscador, ya sale el primero. Solo con eso, sin invertir nada, hay como unas 200, 400 personas que entran en la ficha cada día del juego. No es una palabra como golf. Golf me imagino que habrá muchísimas más búsquedas. Pero si tú encuentras una palabra nicho y consigues que se posicione los primeros, cuando pasen 6 meses vas a tener como 400 entradas en la ficha sin tener que pagarlas. Simplemente que las van a encontrar por las búsquedas. Entonces meted palabras que la gente pueda llegar a buscar. No pongáis un título que solo conozcáis vosotros y que nadie busque. Golf, tenis, Squid Game, etcétera. Todo eso, cuando más lo metáis mejor, porque os va a dar dinero. Hay una forma de publicitar el juego, yo voy a pasar muy rápida por ella, que son los publishers. Es muy difícil que tú consigas que un publisher te publicite tu juego si no es un juego muy bueno. Entonces, esta idea la voy a descartar, pero con juegos muy buenos, como por ejemplo pasó con Angry Birds lo desarrolló Rovio, pero el que lo publicitó después y el que hizo que Angry Birds tuviera usuarios fue un publisher, que fue Chiyingo. Básicamente les compró la primera versión de Angry Birds en 2009 y luego pues les dio un porcentaje muy pequeñito de todo lo que habían ganado. Esto es un mecanismo que se usa. Yo no voy a tirar de este, yo voy a tirar de uno que podéis hacer todos vosotros, que es Google Ads. No sé si conocéis Google Ads, pero Google Ads, tú puedes publicitar tu juego para que se lo vaya sugiriendo a gente. A ver, no sé si usáis Google Ads, pero usuarios de Internet sois y veis que está en todos lados Google Ads. Está en YouTube, está en Google Play, está dentro de los juegos, está en todos los sitios. Entonces, lo que os queda a vosotros es publicar vuestro juego en Google Ads. Y aquí estáis de suerte porque Google Ads te da un cupón de 75 € gratis. Entonces, puedes invertir esos 75 € en publicitar tu juego, que fue lo que yo hice. Google Ads te va a colocar anuncios en YouTube, en webs, juegos de móvil, etcétera. Solo tienes que configurar tu anuncio, y aquí importante, cuando configuréis vuestro anuncio tiene que ir a Estados Unidos. El resto de países pasáis y decís que saque los anuncios en Estados Unidos, porque ahí es donde se pagan a los usuarios buenos. O sea, un usuario en Estados Unidos, pues a lo mejor te da 5 céntimos por cada clic, y en Brasil, pues te da 0,005. Entonces, el nicho está en Estados Unidos, bueno, Canadá también vale, pero el Reino Unido igual, pero yo creo que lo hice solo en Estados Unidos. El resto de países pasé directamente. Tenéis que asignar un presupuesto diario a la campaña. Yo lo que hice fue meter 3 € diarios. De este dinero que tenía, 3 € todos los días se iban a captar usuarios. Y le dije a Google, que te lo pregunta ahí, que como mucho en conseguir un usuario quería gastarme 20 céntimos. Esto te lo hace todo solo, tú le das el tope y él te intenta conseguir el usuario. Si lo consigue por menos de 20 céntimos, genial, pero no se gasta más, básicamente. Entonces, esto fue como lo configuré yo. 3 € al día, y le dije que quería gastarme como mucho 20 céntimos en cada usuario. Tenéis aquí una captura real de lo que fui consiguiendo. El segundo día mostró el anuncio de mi juego a 118 usuarios y consiguió que 17 se lo descargasen de esos 118. O sea, me costó cada usuario 19 céntimos de los 20 que le había puesto de máximo. Se me pasó de los 3 €, pero esto lo hace Google muchas veces. Un día que te gasta menos, otro te gasta más, él se va como regulando. O sea, no te va a gastar 30 € un día, se va regulando, básicamente. Esto pasó el segundo día, pero el penúltimo día de la campaña, antes de gastarme todo mi dinero, se lo mostró a 204 y consiguió que se descargaran 60.
y solo me costó 5 céntimos cada usuario. Esto no es magia, es que va aprendiendo la campaña y sabe a quién le tiene que ir mostrando tu anuncio. O sea, todos lo sabemos, no somos tontos, Google tiene un montón de datos sobre nosotros y al principio Google no tiene muy claro a qué usuario le puede gustar tu juego, pero luego sí, y lo que hace son publicidades muy directas. Entonces veis que, hombre, lo que es la efectividad mejora muchísimo, ¿eh? Entonces si hacéis una campaña y los primeros 5 días es un desastre, hasta los 7 primeros puede ser un desastre, porque está en fase de aprendizaje. Pero a partir del 7º la cosa empieza a mejorar bastante, ¿eh? Os lo pongo aquí, que tiene unos 7 días de aprendizaje. Entonces no desesperéis al principio, si consigue pocos usuarios, quedaos con este dato de prueba y que más o menos por 5 céntimos puedes llegar a sacar un usuario. 5 o 6 céntimos puedes tener un usuario. Luego hay una ventaja que yo no pude hacer en este juego, que es la publicidad cruzada. Si tú tienes muchas aplicaciones, Google te deja meter publicidad de tus propias aplicaciones dentro de las tuyas, y esa es gratis. Entonces, cuando más juegos tienes publicados, más fácil es conseguir usuarios. Podéis también promocionar la aplicación en eventos, foros, artículos, vídeos de YouTube, TikTok, etc. Yo esto no lo hice. O sea, los datos que os voy a traer aquí están exclusivamente con mis 3 euros diarios de Google. Yo no lo publicité por ningún lado más. Si tú haces una campaña creo que se me olvidó poner las fichas, hacer la campaña de publicidad no es meter 2, es meter 6 fichas aquí de golpe. Porque como no tengas la campaña de publicidad, ya te digo que nadie va a jugar tu juego. Entonces, eso es súper crítico, esa campaña de publicidad que os acabo de decir. Usáis el cupón este de Google de descuento y usar estos datos como referencia. Un poco porque ya os digo que son datos reales, hechos en un juego. Una vez tú consigues que el usuario entre en la ficha del juego, tienes que hacer que se descargue, porque Google solo te los lleva, te contabiliza que se han descargado de verdad, pero de mano solo te lo llevas hacia la ficha. Fijaos que a la ficha pues llegan unos cuantos, pero no se lo descargan todos. Luego se lo descargan a lo mejor pues el 20% solo. Tienes que hacer que la ficha consiga descargas. ¿Qué te falla? Muchas veces lo que falla es que la tipología que has hecho del juego no interesa. Entonces la gente entra a la ficha, ve el tipo de juego que es y se sale directamente. Esto, si habéis usado una tipología que ya sabéis que tiene usuarios y que está probada, este problema no lo vais a tener, porque sabéis que es un juego que interesa. Puede fallar, si la tipología es correcta, que la ficha esté muy mal hecha, que no tengas vídeo promocional o que no tengas capturas. Yo tengo dudas de que alguien se lea la descripción del juego. Yo creo que no se la lee nadie. Pero tienes que tener un buen vídeo y buenas capturas, porque si no van a ver la ficha y no se lo van a descargar. Esto, cuando estéis dentro de Google Play, podéis ver cuánta gente entra en la ficha del juego y cuánto la descarga. Estos son datos de la prueba que yo hice. Pues ahí ves, creo que empezó con el 70% y fue bajando. No me acuerdo en cuánto está esta línea, pero más o menos esta es la opción que tengo, ¿no? De hecho, como dato estadístico, tuve 1.396 visitas de ficha en este periodo y solo se lo descargaron 546, que no está mal, O sea, es un porcentaje, yo creo que bastante elevado. Entonces, puedes jugar con esto. Claro, si entran 1.000 y pico personas y lo descargan 6, es que algo tienes en la ficha mal. O sea, tienes que hacer ahí un poco de clickbait en la ficha, poner un buen vídeo, poner unas buenas imágenes. Fíjate en cómo están promocionando el otro juego e intenta hacerlo tú parecido. Si hacemos esto, pues estamos metiendo más fichas aquí, tenemos más posibilidades de que cuando entran en la ficha se descarguen el juego. Ya se han descargado el juego. ¿Qué tengo que conseguir? Que jueguen el primer día y se lo pasen bien. Ese es el primer paso, para que jueguen el primer día y se lo pasen bien. Cuando más tiempo esté jugando el usuario, mejor. Porque yo el modelo de ingresos que he seguido aquí es por anuncios, y yo lo que quiero es que cuando más tiempo esté jugando mejor, porque más anuncios le voy a soltar y más posible es que recupere la inversión de los 5 céntimos que me ha costado conseguir el usuario. Es decir, luego os lo voy a poner en unas gráficas finales. Si a mí conseguir un usuario me cuesta 5 céntimos y consigo que genere 6 en publicidad, eso ya es una ganancia. Estoy consiguiendo un porcentaje positivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a lo mejor vosotros lo hacéis con 75 euros y compañías más grandes lo hacen con 50.000. Entonces no es lo mismo ganar el 10% de 50.000 al día que ganar el 10% de 100. ¿No? Entonces básicamente con que tú consigas un cambio positivo, genero más de lo que me cuesta, ya es meter dinero, que es lo que hacen las empresas. O sea, no lo estáis viendo, pero en juegos móviles están metiendo una burrada de dinero en publicitarlos. Entonces lo que quieres es maximizar el tiempo en que el usuario pasa sin cerrar el juego.
Si ya partís de una buena mecánica principal, ya tenéis mucho ganado, porque estos juegos están súper estudiados para que el usuario pase bastante tiempo jugando y básicamente pues no se aburra. Si no tenéis una mecánica principal buena, no hay nada que hacer, porque tarde o temprano se va a cansar y va a cerrar el juego. Ya os digo que si copiasteis o os basasteis en uno bueno, este problema no lo vais a tener. Básicamente lo que tienes que mantener es el cerebro del usuario todo el rato activo. Si el usuario no sabe qué hacer o no lo ve claro, se aburre y ahí es cuando cierra el juego. Entonces lo que tienes que hacer es mandarle estímulos sin parar, básicamente. Pues, por ejemplo, tiene que estar atento para colectar ítems, o tiene que estar atento para colectar ítems y esquivar unos pinchos que hay. Esto, si tú lo sacas a un flujo constante, lo que hace es que el usuario no se aburra, básicamente, y tenga siempre pues la cabeza activa y lo esté pasando bien. ¿Cómo funcionaba esto en mi juego? Pues básicamente lo que tenías que hacer era avanzar, el objetivo yo creo que estaba súper claro, era avanzar a marcar el touchdown, y además lo que tenías que ir haciendo era esquivar enemigos. Esa era lo que te mantenía siempre activo, o sea, siempre tenías que estar jugando y atento al juego. Y además pues le metí un extra, que sería el tema este de placar, por si te veías muy mal y no podías esquivar, pues que lo pudieras placar y se te iba a recargar pues el placaje en cierto momento. Entonces esto, mi juego más o menos sí que lo cumplía, te mantenía pues siempre activo, y ya es un punto muy positivo. Además de mantener siempre activo el usuario, lo que tienes que tratar de hacer es potenciar la sensación de avance a corto plazo. Os estoy hablando de la primera vez que juegan. O sea, tienen que estar todo el rato jugando y además tienen que estar intuyendo que están consiguiendo cosas. ¿Qué cosas pueden conseguir? Puntos, pueden conseguir ítems, pueden conseguir habilidades, pueden conseguir avanzar a nuevas zonas o nuevos niveles. Esto les va a dar la sensación de que están avanzando y vas a conseguir que jueguen más tiempo. Pues, por ejemplo, como hace Mario con los objetos que vas cogiendo en el juego o con los niveles. Todo eso te da una sensación de avance ese primer día que estás jugando. Claro, yo en 25 horas no me voy a poner a hacer aquí niveles, entonces me inventé un sistema de niveles, bueno, yo lo llamé rounds, que básicamente era siempre el mismo campo, y lo que te pedían era marcar un tanto y cada vez era más difícil. O sea, era como el mismo campo, cada vez se ponía más difícil, cada vez había más enemigos, corrían más, etcétera. Entonces tú ibas viendo en el round en el que estabas. Y esto te iba motivando un poco más a conseguir más rounds. Esto se quedaba un poco corto, entonces metí un segundo mecanismo de motivación a corto plazo, que era unos bonus. Cuando tú empezabas la partida, dependiendo del número de estrellas que tú hubieras conseguido, estas se van acumulando, era como un saco de estrellas, cada vez que jugabas se van guardando. Pues dependiendo de las estrellas que tenías, se te iban desbloqueando cosas. Y, por ejemplo, las primeras se las podías desbloquear el primer día. Era a muy corto plazo, les puse muy poquitas estrellas, entonces el primer día ya te daban ganas de jugar para desbloquear esas cosas que tenéis aquí. A ver, esto ya sé que lo hice muy cutre, pero es que tenía 25 horas para hacerlo. Pero la idea me la entendéis, ¿no? Se van guardando estrellas y con las estrellas tú desbloqueas cosas. Y algunas de esas cosas que desbloqueas son a muy corto plazo. O sea, ya el primer día ya las puedes conseguir. Entonces, los niveles más conseguir estrellas más desbloquear cosas, lo que hacía era que la gente pues quisiera jugar, ¿no? Potenciar esa gana de jugar el primer día. Una cosa súper importante es el game feel. El game feel es la sensación o la experiencia que te da jugar. Es muy complicado definir lo que es el game feel, pero es algo que hace que el usuario esté a gusto jugando el juego. Tiene muchos puntos clave, o sea, se podría hacer casi una charla solo del game feel, pero yo lo resumiría en dos cosas, dos aspectos principales. Uno es cómo se siente el control del personaje. Si se siente cómodo, se siente fluido, si a ti te gusta mientras lo estás manejando. Y otra es las sensaciones que transmiten todas las cosas importantes que pasan en el juego. Cada vez que pasa algo importante, consigo un punto, golpeo a un enemigo, tumbo a un enemigo, etcétera, tienes que hacer que se note exageradamente. ¿Y cómo lo haces? Lo haces con efectos, lo haces con partículas, chispas, explosiones, lo haces metiendo animaciones específicas, para eso que quieres que pase, metiendo sonidos o textos en pantalla. Esto es súper importante y casi todos los juegos que veáis que están en posiciones buenas de usuarios tienen un game feel muy bueno, si no analizarlo. O sea, cada vez que la flecha choca contra algo, hay ahí sonidos, animaciones, etcétera. No choca y ya está, sino que potencian mucho las sensaciones que transmite el juego. Eso y el control. Yo creo que son las dos partes principales, ¿eh? Hay alguna cosa más, pero es que no puedo hablar más del game feel, esto es lo principal. Hay veces
que tú copias la mecánica principal, esto yo lo veo en muchos clones de juegos, copian la mecánica principal, pero se les olvida copiar el game feel, y eso no funciona. O sea, tú tienes que copiar también el game feel, y tienes que copiar esas cosas que se producen en el juego que no son parte de la mecánica principal, porque si no, queda soso. O sea, es difícil de explicar, pero queda soso. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar muy bien el game feel. Ya os digo que si el juego es popular, estoy seguro que va a tener un game feel bueno. Ojo, porque aquí tenéis oportunidad de personalizarlo, incluso de mejorarlo. Yo si estuviera copiando, por ejemplo, el juego de la flecha, que visteis antes, yo hubiera hecho que cuando la flecha atraviesa los cristales estos con los números, yo hubiera hecho un efecto para que se rompiera el cristal, que el juego de verdad no lo tiene. Yo se lo hubiera añadido y creo que le da más potencia al game feel. Entonces muchas veces hay posibilidades de mejora con el game feel. Vale, en mi juego ¿qué hice? Pues me aseguré muy bien de que el control fuera fluidísimo. O sea, probé con varias velocidades, con varias cosas, el control del personaje, hasta que dije, uy, se controla súper cómodo. No pensé que fue lo primero que conseguí, lo tiré y ya está. Lo fui probando, modifiqué a veces la fluidez, la velocidad, hasta que dije que ya se controlaba bien. Luego me surgió una duda, que es que juegos de este estilo en móvil, algunos se controlaban con joysticks en pantallas, pero son joysticks móviles, que cuando quitas el dedo y pones el dedo en otro sitio, te centra el joystick en ese sitio. Y otros son con joysticks fijos, que tienen una corona XY que está siempre fija. Entonces, como ahí no tenía muy claro qué era lo mejor, dejé 3 modos de control. Puse esos 3 y puse otro también que solo pones el dedo y va hacia donde está tu dedo, básicamente. Puse 3 distintos. Con esto me curé en salud para el tema del game feel y el control. Yo creo que conseguí un control bastante bueno. Y luego vino la parte difícil, que era meter sensaciones en todo lo que pasaba en el juego. Me descargué unas partículas del dentro de Unreal, me descargué sonidos y metí muchas animaciones, bueno, creo que el juego tenía 4 animaciones, no tenía más, para enfatizar todas las cosas relevantes del juego. O sea, todo lo que iba sucediendo en el juego, yo lo tenía que enfatizar bastante. Creo que está aquí prácticamente todo lo que hice. Cuando el jugador avanza, por ejemplo, generé pisadas. El juego sería exactamente el mismo, sin las pisadas, pero le dan entidad, que vayan quedando ahí las pisadas en el sitio. Cuando coge el balón, y lo tiene que empezar a coger cuando empieza a jugar, puse una partícula de humo. A ver, todo lleva sonido, ¿eh? El sonido no lo he puesto porque todo lleva sonido. Pero según coge el balón, es como que sale un humillo del balón. Cuando un enemigo te ve, los enemigos te empiezan a perseguir cuando están cerca tuyo. Pues sin más, en vez de que te empiecen a perseguir, les saqué una exclamación en la cabeza. Sale una exclamación y sale un sonido, es como que te ven y se ponen en alerta. Luego, cuando el jugador lanza un placaje, lo que hice fue que le puse una partícula de poder, le sale como unos rayos por atrás cuando empieza a placar. Y además le puse una animación, se pone como azul cuando placa. No placa y ya está, sino que está reforzado con eso. Cuando te cargas a un enemigo, en vez de borrarlo y ya está, lo que hice fue poner una animación como que se desmaya y se cae al suelo. Eso también es game feel, o sea, realmente está muerto y no hace nada, pero le puse eso para potenciar la sensación. Y luego cuando anota, puse una partícula de fiesta, salen como fuegos artificiales, pone una animación como celebrando que marcó un gol, y además puse un texto en pantalla con la palabra touchdown, haciendo que habías marcado. Todo esto refuerza enormemente la sensación que te da a ti cuando consigues marcar ese punto. El game feel del juego podría haber sido mucho mejor, pero es que tardé 25 horas en el juego, no pude currármelo más, pero trabajé el game feel, porque si no hubiera quedado bien cutre. Y de hecho os traigo aquí una prueba. He cogido el juego, le he quitado el game feel y luego se lo he puesto, todas las cosas que os acabo de comentar ahí, para que veáis la diferencia de cómo se ve. Realmente a lo mejor viéndolo no notas tanto, pero jugándolo es como que parece que está jugando otra cosa. Y mira que la mecánica es calcada, pero es que le quitas el game feel y parece como más aburrido. Este sería el juego sin nada de game feel o con muy poquito. ¿Veis cómo se mueve? No deja nada, coge la pelota y ya está, ya tiene la pelota. Los enemigos te ven y van a por ti, tienen un radio, cuando están a X centímetros van a por ti y nada, si los placas, los matas y ya está, ¿no? Creo que en esta captura hay un bug, la flecha debería marcar para adelante, y nada, marcas el punto y ya está, ganaste. ¿Cómo cambia esto si empiezo a cuidar el game feel y cada cosa que pasa en el juego la matizo? Con efectos, animaciones, sonidos sí que tenía, Fijaos, ya cuando va caminando bajando pulsadas. Cuando coge el balón le sale como un humillo, que antes no salía. Cuando te ven sale esa exclamación, que antes no salía. Cuando placo salen unas partículas y se pone azul.
Cuando se recarga el placaje salen también unas partículas. Y cuando marco, hace una animación como celebrándolo, sale el touchdown, sale la estrella, etc. El juego es exactamente el mismo, pero uno tiene game feel y potencia todo lo que pasa y otro no lo tiene. Eso es súper importante que lo tenga, porque si no tiene un game feel bueno, el usuario se cansa de jugar. O sea, eso está súper probado y se cansa antes. Para todo game feel usé animaciones de Mixamo y luego me descargué, bueno, lo tenía ya comprado hace tiempo, un pack que tenéis en la tienda de Unreal de partículas low poly, que tiene como un montón de rayos, efectos, estrellas, etcétera, y todas las hice con esto. Creo que hubo alguna que la tuve que modificar. Por ejemplo, esa de la interrogación, tuve que dibujar yo la interrogación con un programa con Magical Voxel y ponerla, perdón, la exclamación, porque la de verdad venía con una estrella, pero te deja cambiar el modelo. Y todo lo usé con eso que tenéis aquí. Este pack son gráficos de partículas, funciona de la 16 a la 27 de Unreal, y ojo, fijaos que sea compatible para móvil, porque no todos los recursos de Unreal son compatibles para móvil. Cuando vayáis a descargar, fíjate que salga ahí el Android. Haciendo todo esto, conseguimos maximizar un poco la apuesta y que nuestro juego tenga más éxito. Pero nos queda un último punto. Han jugado el primer día, se la han pasado bien, más o menos, han estado jugando un rato entretenidos, pero es que les tienen que quedar ganas de volver a abrir el juego otro día. Esto probablemente sea lo más difícil. Hay muchos usuarios que solo entran a jugar un día, te ven 4 o 5 anuncios, te puede rentar más o menos, pero no vuelven a abrir el juego nunca. Entonces, tienes que intentar maximizar las posibilidades de que se le ocurra abrir el juego otro día. Es decir, tienes que incentivarles, tienes que decir, si juego mañana, ¿qué voy a conseguir? Pues voy a conseguir ver nuevos niveles o nuevos lugares, voy a conseguir nuevos objetos o habilidades, todo eso va a hacer que el usuario quiera jugar, o voy a conseguir superación. Superación significa, pues por ejemplo, me voy a enfrentar a retos más difíciles, que me van a tener más entretenido, o voy a conseguir más puntos para poder superar mi récord o poder superar récords de otros jugadores, que es una cosa también que se usa para motivar a jugar otro día. Todo esto lo que busca es que quieras volver a jugar otro día a ese juego. Ejemplos de esto, sacaos otros juegos, potenciadores para que tú desees jugar. Pues algo como esto que tenéis aquí. Lo que hacen es que te van diciendo que si juegas cada día, cuando juegues X días te van a dar algo, y además es algo muy deseable normalmente. Fijaos que aquí es porquería todos los días, pero el día 8 si juegas, pues te va a dar una espada que tiene muy buena pinta, ¿no? Esto aumenta el porcentaje de usuarios que van a jugar otro día. O sea, parece una tontería, pero aquí lo que manejamos es pura estadística. Vas a conseguir a lo mejor un 2% más juegues si haces esto. Entonces, cosa que vayas agregando, te vas haciendo que sean más usuarios. Entonces, esto es muy, muy habitual, solo por jugar, dales cosas y que sean muy deseables, Intenta que lo que vean ahí pues les llame la atención. Luego tenéis más ejemplos por aquí. Este también lo hace, ¿no? Pues cada día vas consiguiendo cosas y esto anima también a que el usuario quiera jugar. Y luego, esto como usuario seguro que os pasa, y a mí, por ejemplo, me frustra mucho, pero prácticamente todas las aplicaciones te mandan notificaciones para que juegues. No sé si os ha pasado una vez que instalas un juego, no miras para él y al día siguiente tienes una notificación, oye, entra, que tienes no sé qué para jugar. Eso, sé que a nosotros nos frustra, pero eso si se hace es porque funciona. Y es porque hay un porcentaje de usuarios, del 2% a lo mejor, que los vas a cazar con la notificación. Entonces, yo la agregué una notificación, creo que saltaba una cada día, me parece, de oye, juega, que hay no sé, era siempre la misma, estaba grabada ahí y la saltaba cada día, porque parece que no, pero va a caer alguno más. Entonces tienes que meterla. ¿Cómo hice yo esto en mi juego? ¿Cómo potenció la sensación de que tú quisieras volver a jugar? Pues básicamente con los niveles. Eran niveles generados por código, tienen niveles infinitos, porque lo único que hacía era meter más jugadores y meterle más velocidad. Entonces realmente tú podías llegar hasta el round que quisieras, hasta el round 20, 30 o el que fuera. No me acuerdo cuándo estaba el récord. Cada vez eran un poco más difíciles, entonces sí que los podía motivar a jugar otros días. Y luego lo que dejé eran objetos o habilidades conseguibles a largo plazo. Y como yo no tenía tiempo, usé el mismo menú que tenía para antes. Lo único que algunas de estas cosas que podías conseguir necesitabas muchas estrellas. Es decir, tenía que jugar más de un día para poder conseguirlas. Entonces, las primeras igual las conseguiste el primer día, pero las segundas pues necesitabas jugar más días. Esto no tenía ni tienda ni nada, si os fijáis, todo va incremental, esto 100 estrellas, 150, 200, y lo único que miraba era las que tenías. Y tenía un if ahí, y si tenías más de 100, esto se te desbloqueaba automáticamente. O sea, no me dio tiempo ni implementar tienda ni nada. Era simplemente una comparación y iba desbloqueando, ¿no?
Entonces, esta es una táctica para que quieran seguir jugando más. De hecho, yo esto no lo hice, fui ilegal, pero yo os recomiendo que las recompensas sean muy deseables, o sea, podéis meter aquí una miniatura espectacular y todo el clickbait que queráis. Incluso las recompensas podrían no estar implementadas en el juego, porque como tienes que conseguir 1000 puntos para conseguirla, vas a tardar semanas en conseguirlos. A ver, es un poco sucio, pero tú lo puedes poner ahí y hacerla más adelante. Yo esto, si lo tuviera que volver a hacer ahora, lo haría, ¿eh? Metería recompensas a lo mejor que estuvieran todavía sin implementar. Daos cuenta que van a ser muy pocos usuarios los que lleguen a conseguirlas, pero vais a engatusar a muchos para que quieran jugar hasta que las tengan. Entonces, sobre todo que sean espectaculares las recompensas que se puedan conseguir, porque vas a hacer que sea muy deseable. Otra cosa que te podía llevar a querer jugar era batir tu propio récord. Yo aquí estaba guardando hasta el nivel que conseguías superar. Entonces te quedaba guardado. Para guardar ese dato yo usé unos rankings que tiene Google. Esto es súper fácil, ¿eh? Es un servicio que tú lo das de alta cuando subes la aplicación. No sé si habéis entrado alguna vez en Google Juegos, lo tenéis todos. Tú puedes guardar el ranking y tiene también logros, pues como lo de la consola. Yo los logros no los agregué, yo solo agregué ranking, que era más fácil, y nada, luego tienes como una llamada en Unreal en Blueprint que te graba ahí la puntuación que tienes. Esto lo que favorece es que se pueden ver entre ellos, ¿eh? O sea, los usuarios se pueden ver entre ellos y puedes pues compartirlo con un amigo, verlo, etcétera. Y yo creo que lo único que guardaba era el round al que te llegabas. Podías ver el round que el usuario mejor jugador del mundo había llegado. Básicamente te podías comparar con él y el tuyo también lo ibas a ver. Y luego metí una cosa que parece matar moscas a cañonazos, pero luego veréis que sí que es interesante, que es que aparte de lo de Google, que te lo hace solo, básicamente, metí mi propio ranking. O sea, me creé una web con Node y Mongo, con 2 servicios web, solo tenía 2, grabar puntuación y recuperar todas las puntuaciones. Y hice que mi juego, además de grabarlo en Google Juegos, lo grabase en mi servidor. Básicamente usé un plugin que se llama REST, que te deja con una caja de Blueprint hacer una llamada a un servicio web y cada vez que conseguías una puntuación la mandaba a mi servidor. Y luego tenía otra vista en la cual te sacaba el ranking de puntuaciones, que era hacer otra llamada al servidor y me daba las puntuaciones. Esto está replicado, pero esto lo hice así porque luego este servidor lo usé para otra cosa más, que os comentaré más adelante. Ya os digo, ¿tiene sentido el esfuerzo? Para hacer un ranking no tiene sentido, pero es que yo luego lo usé para la analítica, que es algo súper importante si quieres que tu juego vaya bien. Bueno, aparte, no me acordaba, le metí recompensa diaria. O sea, esa notificación que te salía, cada día tenías un escudo especial que lo que hacía era que te aguantaba un golpe de un enemigo. Y te lo daba solo cada día. O sea, cada día, la primera partida que jugabas, tenías esa recompensa diaria. Esto es útil también, ¿eh? Porque si yo no consigo pasar el nivel hoy, a lo mejor abro mañana el juego que sé que tengo el escudo y me lo intento pasar mañana. Y fue muy sencillo, ¿eh? Le metí un contador ahí en el juego y cada día te daba un super escudo. Aparte de la notificación, esto creo que lo comenté antes, pero cada día te soltaba la notificación de que te acordaras de jugar al juego, ¿eh? Porque ya os digo que siempre a alguien vas a pescar. Con todo esto ya has aumentado las posibilidades de éxito cuando tú lances el juego. Ya tienes bastantes más fichas en la ruleta, que a lo mejor no sale, pero ya tienes más posibilidades de que salga bien, ¿no? Ya si tiras unas cuantas veces, ya es muy, muy, muy probable que alguna de las veces que tires te acabe saliendo. Un problema muy gordo que tienen los juegos es que la gente coge, hace el juego, lo sube y se olvida de él. No se preocupa por ver cómo juega la gente. Y eso es un error brutal, porque yo estoy casi seguro que la primera que saques el juego va a tener cosas que pueden ser optimizadas. Entonces la gente no sabe cuándo la gente deja de jugar. O sea, los desarrolladores sacan el juego y no se preocupan por ver lo que hacen los usuarios. Eso es un error garrafal. Tienes que registrar la actividad de los usuarios. Tienes que saber cuántos usuarios entran en el juego, dónde están perdiendo, y, o sea, cada vez que pierden y cada vez que superan un nivel. Yo todo esto lo hice con el mismo servicio web que visteis antes. Le agregué un servicio web nuevo a esa aplicación Node que tenía 2 servicios, grabar puntuaciones y obtener puntuaciones. Le metí uno nuevo que era grabar actividad de usuario. Y básicamente tenía muy pocos datos. Tenía el usuario, el nivel en el que estaba, se había ganado o había perdido y los puntos que tenía el usuario. Eso ya os digo que es crítico, eso lo tienes que mirar
día a día al principio, porque te vas a enterar de un montón de cosas. Esto es súper clave para actualizar y mejorar el juego, ¿eh? O sea, esto hace que vaya todo mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder adaptar la dificultad de los niveles. O sea, a lo mejor ves en tu juego que nadie se pasa a nivel 3. O ves que tardan muchísimo en pasarse el nivel 1. Y eso lo que vas a tener que hacer luego es adaptar el juego. Porque eso hasta que no lo pruebes con usuarios reales no te va a salir. Porque estoy 100% seguro de que el usuario no va a jugar como tú crees. O sea, yo jugué a mis juegos, puedo hacerlo, y dije, esto se lo puede pasar un mono. Pero luego miré los datos de analítica y no, hay gente que no se lo estaba pasando. Y estaba repitiendo el mismo nivel una y otra vez. Entonces hice cambios, luego os contaré los cambios. Esta analítica también os sirve para saber el impacto de los cambios que hacéis. Veis si se pasan más niveles, si se pasan menos, etcétera. Ya os digo que sin esto no vas a ningún lado, ¿eh? Yo tiré de mi servicio web y, o sea, tampoco es tan complicado. Solo te avisé cada vez que te pasabas un nivel o cada vez que perdías. Hacía una llamada al servicio web, te pasaba la ID del jugador. La ID del jugador era el nombre del jugador. Yo cuando arrancabas el juego te ponía un nombre aleatorio. Player, almohadilla, tal, y te dejaba cambiártelo, si tú querías luego. Entonces mandaba ese nombre del player, porque a mí también me interesaba saber cuánto jugaba cada jugador, y mandaba el número de nivel en el que estabas, los puntos totales que tenías, el tiempo que llevabas en el nivel y si habías ganado o perdido. Todo esto lo mandaba al servicio web, y nada, el servicio web simplemente lo que hacía luego era mirarlo en Excel. Lo descargaba y lo miraba, y hacía cambios cuando detectaba cosas raras. Había que analizar los datos. En los primeros días es súper importante, luego ya no. O sea, luego cuando el juego lleva ya funcionando una semana o dos, no hace falta mirar casi los datos, pero al principio es súper importante, y me encontré con cosas muy perturbadoras. Había muchos usuarios que no superaban los primeros niveles. Y no era por falta de intentos, ¿eh? Yo veía ahí que lo intentaban y no superaban los niveles. Claro, se aburrían. Si hay niveles que tras muchos intentos no los superan, se van a aburrir. Una cosa que hice fue rebajar la dificultad del juego en general. Mira que ya era muy fácil, pero puse todavía más fácil, porque se ve que para mi público, que yo no sé quiénes eran, el juego todavía era difícil. Y luego, para no quedarme pillado que fuera muy fácil para una gente y muy difícil para otra, lo que metí fue una variable, un float, para cambiar la dificultad de los enemigos. Creo que la velocidad, básicamente cambiaba la velocidad. Entonces, si detectaba que perdías muchas veces, ese float lo que hacía era que los volvía más lentos, para que te fuera más fácil pasar el nivel. Y si detectaba que eras un crack y que perdías muy poco, ese float subía y te los hacía más rápidos. Y con esto barajé un poco para que no hubiera gente que perdiese mucho ni ganase mucho, básicamente. Y me sirvió bastante. O sea, después de la primera semana los datos mejoraron. Luego, me colé muchísimo con los puntos que pedía para recompensas. Pedía demasiados, veía que la gente no estaba consiguiendo puntos tan rápido. Entonces tuve que bajar bastante los puntos para que, viendo más o menos lo que conseguía tener de los usuarios en un día, pudieran conseguir una recompensa el primer día, porque tal y como lo tenía no podían conseguir ninguna. Si yo no llego a hacer el análisis, todos estos fallos me los hubiera comido y mi juego hubiera ido mucho peor. Entonces ya os digo que el análisis es critiquísimo. O sea, saber cómo están jugando y lo que está pasando es importantísimo. Vas a saber también, esto es un extra, cuántos usuarios tienes activos cada día y cuánto tiempo juegan los usuarios dentro de tu juego. Esto es importante porque esto al final es lo que te da el dinero. Cuántos usuarios tienes y cuánto tiempo están dentro del juego. Eso que lo vas a tener ahí en una estadística, vas a poder ver cada vez que cambias el juego si consigues aumentar el número de usuarios. Hay que ir y hay que mirar esos datos para ver cómo están funcionando. Si metéis esto también del análisis, ya tenéis todavía muchas más posibilidades de que cuando lancéis el juego eso vaya a tener éxito. Tengo usuarios, bueno, lo intuís un poco por lo que dije, el modelo de negocio de este juego va a ser la publicidad por anuncios. A día de hoy es muy difícil vender un juego por dinero. A no ser que sea una maravilla, es complicado. Entonces, un poco el modelo que yo seguí para generar ingresos fue la publicidad. Y un problema que se encuentra mucha gente es que su juego se lo descarga bastante gente, parece que juegan bastante tiempo, pero le da muy poco dinero. O sea, le dan pocos ingresos por publicidad. ¿Cómo hay que gestionar esto? Hay que tener una buena estrategia de monetización, una buena estrategia de colocar anuncios. Ya os digo, nos encontramos con que a veces un juego, una aplicación, con el mismo número de usuarios, a lo mejor tiene 5 veces más beneficio que otra. Y tú miras y tienen los mismos usuarios. ¿Qué está pasando ahí? Básicamente es cuántos anuncios muestra. Cuantos más anuncios muestres,
Ojo, no hay que mostrarlos en todo momento, hay que buscar un poco los momentos adecuados. Más dinero vas a conseguir, más ingresos va a haber. Dime. Ah, vale. Más dinero vas a conseguir. Luego hay también una cosa que yo agregué, me imagino que como usuarios lo sabéis, que son los anuncios bonificados. Son unos anuncios que si tú lo ves, te avisan en el código que lo viste y le puedes dar una vida extra o le puedes dar lo que quieras. Ese tipo de anuncios hay que meterlos sí o sí porque esos generan muchos ingresos. Tengo aquí, esto me sorprendió un huevo, después de meter anuncios a mi juego, que yo creo que tenía muchos anuncios, luego os hablaré en qué momento los metí. Al poco tiempo Google me mandó un correo diciendo que mi juego tenía muy pocos anuncios. Me puso aquí que esta era una aplicación, tenía un 38% y sin embargo aplicaciones similares tenían un 72%. No sé cuántos anuncios tenían porque la mía tenía ya un montón. Y encima en el propio correo Google te daba consejos. Te decía, no, según entres en la aplicación ya cuela un anuncio. Así aunque se salga pronto ya eso que tienes ganado. Aquí le hice caso, porque a veces hay un porcentaje de usuarios que entran y no llegan ni a jugar. Entonces ya por lo menos que se lleven un anuncio según entran. Y bueno, creo que fui bastante conservador porque según Google podría estar ganando el doble, casi con anuncios. No sé cómo, ya a mí me parecían demasiados. Hay 3 tipos de anuncio, hay más, pero los más habituales son banner, que es un anuncio aquí abajo. No, perdón, intrinsical, que es que ocupa toda la pantalla, banner, que es un anuncio aquí abajo, y el vídeo patrocinado, el reward del vídeo, que lo que hace es que te da un extra. Creo que tengo datos concretos luego de cuánto dinero dio cada uno en el juego, para que os hagáis una idea de cuáles compensa meter. Estos, cada vez que el juego esté parado hay que meter uno. Concretamente yo lo hice entre nivel y nivel. Claro, hice niveles muy cortos para meter más anuncios. O sea, los niveles te los pasabas en 20 segundos, plus anuncio. Ibas al siguiente nivel, anuncio. El banner lo metí, pero creo que al final lo quité porque daba muy poco dinero y encima el banner tiene un problema, que es que hay gente que te lo denuncia si el banner está cerca de los botones. Te lo pueden denunciar el anuncio y a veces tienes problemas con él. Entonces el banner creo que lo quité a la segunda semana por ahí. Y luego el reward del vídeo también lo metí. Luego os comentaré cómo. El intersticial hay que meterlo siempre en momentos en los que el juego esté en parón. O sea, mientras esté jugando no puedes sacar un anuncio. Eso te lo pueden denunciar. Tienes que hacerlo, cuando el juego esté parado. Lo más habitual sería al final de cada nivel. Por eso no es casualidad que los niveles sean tan cortos en los juegos. En los juegos casuales meten niveles cortos para soltarte el anuncio después de cada nivel, ¿no? De hecho, hay gente que después del nivel, eso a mí ya me parece demasiado, te sacan tus puntuaciones, o sea, acabas el nivel, te sale un anuncio, te salen tus puntuaciones, te sale otro anuncio y luego el siguiente nivel. Meten 2. Te sacan un bonificado y te dicen, si ves el vídeo puedes ir jugando. Te revivo y sigues jugando aquí. Es una gráfica muy buena, Google. Usé Google para publicitar mi juego y usé Google para monetizarlo. O sea, aquí el auténtico ganador era Google. Google es AdMob, es el AdSense de móviles, se llama AdMob. Hay otros proveedores, está Facebook, pero yo creo que en su momento probé Facebook y la rentabilidad era mucho peor que la de Google. Te permite meter los 3 tipos de anuncios que os decía y yo metí los 3, ¿no? Este lo metí en cada nivel, el banner lo metí siempre, aquí no sale porque os pillé las capturas del Unreal y el AdMob no funciona en Unreal. O sea, funciona solo cuando generas la APK. Entonces, aquí abajo salía un banner pequeñito y luego el bonificado. El bonificado, cada vez que empezabas un nivel, te salía esto y te decía, oye, si ves un anuncio, vas a conseguir una ventaja de que vas a tener un compañero contigo. Un compañero que funcionaba solo, iba solo detrás tuyo y te placaba a los enemigos que estaban cerca o lo que sea. Esto que se consigue con el bonificado tiene que ser muy atractivo, porque el bonificado es de lo que más rentabilidad da. Entonces hay que poner algo muy atractivo. Ya os digo, yo lo hubiera puesto también cuando mueres un bonificado, porque nada, con 4 o 5 que lo cliquen ya va a dar ganancias. Aquí tenéis exactamente cómo de rentable es cada tipo de anuncio, claro, en la cantidad que yo puse. Se pueden poner más o se pueden poner menos. El que más pasta dio fue el bonificado.
En este periodo, no me acuerdo cuánto era, fueron 17 euros en bonificados. O sea, que bastante gente estaba clicando eso, y mira que no era muy atractivo tampoco lo que pasaba. Si hubiera puesto 2 en vez de 1, me hubiera ido mejor. Luego, el segundo fue dio 16, pero según Google podía haber el doble. O sea, Google me decía que las aplicaciones como la mía tenían el doble de anuncios de este estilo. Y luego el banner, que ya veis que es una porquería. O sea, de hecho no me dio ni pena ni nada quitarlo, porque era el que menos daba con diferencia, y además luego te lo denunciaban a veces y era un lío. Entonces, bueno, el banner igual hasta se podría quitar. Poner los anuncios es súper fácil. Yo usé un plugin que se llama EZ Mobile Ads de Unreal. No usé el sistema nativo, porque yo no sé si ha cambiado, pero cuando yo hice el juego, que ya lo hice hace bastante tiempo, el framework nativo de Unreal no soportaba los anuncios bonificados. No sé si ahora ya lo tiene, pero no los tenía los bonificados. Sí que tenía los otros dos, pero los bonificados no. Entonces, nada, me tiré de este plugin que por Blueprint te deja hacer el bonificado y sabes si lo vio entero o si lo cerró, porque lo puedes cerrar, puedes empezar el bonificado y cerrarlo por en medio. Y ya está, nada, si lo hacías, pues si lo veías, pues te daba el premio ese, y si no, no. Entonces, tened en cuenta que, claro, para que esto sea rentable, también la estrategia de los anuncios tiene que ser buena. Si pones muy pocos o si no pones bonificados, fijaos que si no llego a poner bonificados, casi hubiera ganado la mitad. De todos los puntos. Entonces, es muy importante esa estrategia de los anuncios. Esto va a dar todavía un punto extra, y cuando lances el juego, que sería como cuando lanzas la ruleta, pues ya tienes más posibilidades de que eso salga bien. Sobre los anuncios, quería comentaros, porque esta es una parte importante, cómo funcionan las plataformas de anuncios. Tú cuando metes un anuncio en tu juego, lo que haces es pedirle a una plataforma, en este caso a Google, solicitudes de anuncios. Tú dices a Google, dame un anuncio. Normalmente, si tu aplicación es normal, Google te da el anuncio casi siempre. El 99% de las veces, o el 80%, si digamos el ranking que tiene Google de tu aplicación es normal, Google te va a dar un anuncio. Y eso en tu aplicación va a contar como una impresión del anuncio. Tu aplicación, a pasar tu nivel, lo ha solicitado a Google y ha impreso el anuncio. A partir de ahí, el usuario puede clicar, que sería cuando a ti te van a dar dinero, o no clicar. Entonces no te darán nada. O sea, habrá impresiones que cliquen y habrá impresiones que no cliquen. Cuento esto porque todo esto lo podéis ver luego como usuarios dentro de Google AdMob. Google AdMob tiene una consola ahí y lo puedes ver. Entonces, Google AdMob te habla mucho del RPM. Esto es el ingreso por cada 1000 impresiones. O sea, en tu juego, por cada 1000 impresiones del anuncio que se hicieron, ¿cuánto dinero generó? Que se traduce básicamente en cuánta gente calcó y vio el anuncio. Pero no solo es cuánta gente vio el anuncio, sino que depende muchísimo de qué gente fue la que vio el anuncio. Os decía que yo cuando hice la campaña de captar usuarios, yo solo quise usuarios de Estados Unidos. Yo cuando fui ahí a Google para poner publicidad en mi juego, solo marqué Estados Unidos, porque son los usuarios que luego más dinero te dan, ¿no? Entonces, esto es todo de Estados Unidos. De hecho, creo que la descripción y todo lo hice en inglés, no hice nada en español, ¿no? Entonces, tened en cuenta que cuenta muchísimo el usuario que te va a hacer el clic y que lo mejor es que sea de Estados Unidos. Y luego, importa mucho también el valor del anuncio. ¿Por qué? Porque Google, a las aplicaciones muy buenas, les asigna anuncios más caros, y a las que cree que son más malas les asigna anuncios más baratos. No sé si anunciasteis alguna vez algo en Google, pero esto va con una puja. O sea, tú si quieres anunciar sillas, estás compitiendo con toda la gente que quiere anunciar sillas. Entonces, si mucha gente quiere anunciar sillas, tú tienes que pagar mucho. Si en vez de sillas quieres anunciar osos, que no los anuncia nadie, tienes que pagar muy poco por cada usuario, es puramente una puja. Entonces, depende mucho de lo que te asigne. Ya os digo, lo asignas de barcos. Los temas se pagan a una diferencia brutal, ¿no? Por ejemplo, que tú quieras anunciar en Google hoy en día criptomonedas, eso es carísimo, porque hay muchos exchanges compitiendo por eso, ¿no? Entonces, si a ti te llegan anuncios de criptomonedas, te van a pagar mucho más que por un anuncio de osos, básicamente. Con eso no hay nada que tú puedas hacer. Eso lo decide Google completamente en base a la calidad de tu aplicación, a la popularidad y a la temática. Tú lo único que puedes controlar es el país, que va a ser Estados Unidos. Y luego el resto, calidad y temática de la aplicación. ¿Cómo fueron las impresiones de anuncios en mi aplicación en 20 días? Bueno, os dije que lo que yo había hecho
era coger el bono este de los 3 euros, o sea, el bono de Google, y había puesto que me quería gastar 3 euros diarios en conseguir usuarios. Fue lo que yo programé para conseguir público. Entonces, el número de impresiones que hizo mi aplicación en los primeros 20 días es este. Ojo, estos son impresiones, no es que hayan calcado, es las veces que se imprimió el anuncio. Obviamente, pues al principio tenía muy poquitos usuarios, iba captando usuarios poco día a día, y veis ahí pues que fue subiendo el número de impresiones. Ojo, esto no va a subir hasta el infinito, luego os lo voy a explicar, va a haber un momento donde toque techo, pero así fue los primeros 20 días. Esto en cuanto a impresiones, pero las impresiones no son el dinero, estos son solo las impresiones. Lo que se pagaba por 1000 impresiones fue cambiando en los primeros 20 días. Veis ahí que fue oscilando, más o menos pues se mantenía aquí en la franja entre los 6 y 4 euros, lo que pagaban por cada 1000 impresiones que tenía. Ojo, veis aquí que varía bastante. O sea, unos días son buenos, otros días son malos, a lo mejor en Navidad crece, porque mucha más gente se anuncia. Entonces, esto es variable y tú no lo puedes controlar. Os pongo esto como referencia para que lo veáis. O sea, un valor normal, por ejemplo, lo que yo hice, pues oscilaría entre los 4 y 6 euros por cada 1000 impresiones. Era enero el mes. Creo que el mes bueno es diciembre. Diciembre se paga mucho más, pero enero es un mes normal, enero y febrero. Ahora ya vamos a ingreso. Esto es el RPM ingreso. Es decir, yo sé lo que me pagan por cada 1000 impresiones, sé las impresiones que tuve, entonces puedo saber cuántos ingresos tuvo el juego. Estos son los ingresos que tuvo el primer mes. Y esa línea roja que os he puesto ahí es la clave, porque esa línea roja está marcada en los 3 euros. 3 euros es lo que yo me he gastado cada día en conseguir usuarios. Si yo me gasto 3 euros y recupero 4, es que estoy ganando dinero. Diferencia, es que yo me he gastado 3 euros y una empresa potente a lo mejor se da 30.000. Entonces, es pura... mes. Este fue el primer mes, creo que me duró para tenerlo 2 meses, básicamente, con los 70 euros. Y el segundo mes ya, solo 2 días, o 2 puntos en todo el mes, estuvo por debajo de los 3 euros. Incluso hubo días que estuvo por encima de los 6. O sea, hubo días que tuvo una rentabilidad de más del 100%. Entonces, a partir del segundo mes esto ya estaba bien. No parecía que fuera a subir mucho más. O sea, la rentabilidad parecía que se mantenía así por encima de los 3, algún día se llegaba al doble, pero no parecía que fuera a subir mucho más. Ya os digo que la diferencia es eso, que si en vez de 3 euros pues metes 3.000 al día, pues ya lo que ganas ya va cambiando bastante, ¿no? No es lo mismo ganar aquí 3 euros que pues, ganar 3.000. Pero esto es todo el dinero que tú inviertas, básicamente. No hay otra. Yo no puse más de 2 meses, pero veis que el resultado no era malo y que se consiguió un rendimiento bastante aceptable a pesar de lo simple que era el juego. Como curiosidad, tú no puedes controlar lo que te pagan por la impresión de anuncios y eso puede variar mucho. O sea, no siempre te van a asignar anuncios igual de rentables. Como lo que os decía, que en Navidad sube. Si, yo qué sé, si el mercado baja, también pueden bajar lo que pagan las empresas por publicitarse. O sea, todo esto depende de lo que paguen las personas por poner el anuncio. De hecho, aquí, lo que os estoy poniendo aquí es el FPM. Esto a vosotros no nos interesa, como persona que publica el juego. Esto es lo que les interesa a las empresas. Esto es lo que paga el anunciante porque tú le hagas 1000 impresiones de su anuncio. Y claro, no pagas siempre lo mismo, porque depende de la puja, depende de cuánta gente esté queriendo anunciar lo mismo. Entonces, tened en cuenta que esto pues, puede variar. Si hacéis las cosas bien, como en este caso, veis que ya casi a partir de la primera mitad del día 20 del primer mes, claro, los usuarios van creciendo. O sea, esto es un efecto bola de nieve. Si tú ganas más usuarios de los que pierdes, tu masa crítica de usuarios que está jugando el juego va a crecer. No penséis que va a crecer hasta el infinito la bola esta. O sea, la bola esta va a tener un tamaño límite. No siempre vas a estar ganando usuarios. Eso es una cosa que hay que calcular. Dentro de la Google Play vais a poder ver estadísticas de vuestra aplicación. Aquí tenéis las de los primeros meses de la mía. Estas son las instalaciones que conseguí. Conseguí 700 instalaciones y 400 desinstalaciones, básicamente pues casi en el primer mes.
Esto va a llegar un momento, claro, tú estás consiguiendo 60 usuarios cada día y tu masa de usuarios cada vez se va haciendo más grande. De esa masa de usuarios más grande, cada vez se los instala más gente. Entonces va a llegar un momento, no sé qué mes, si va a ser el tercero o el cuarto, en el que tú consigues 60 y se lo van a instalar más de 60, porque cada vez el saco es más grande de usuarios que tienes, ¿no? Entonces, daos cuenta que va a llegar un momento en el que van a superar las desinstalaciones a las instalaciones. A ver, yo aquí todavía estaba lejos, de hecho, esto está en diferente escala, no está en la misma escala, o sea, está bastante lejos, pero a partir del mes 4 o 5, o sea, yo no llegué a ver cuándo, pero yo sé que va a haber un momento en que la masa de usuarios va a tender a estabilizarse o a bajar incluso un poquito. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta para echar cálculos. Y luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que esto yo sí que no pude llegar a probarlo, es que tras un tiempo prudencial, cuando mi juego empieza a tener usuarios, empieza a tener valoraciones, que es cierto que los ha conseguido todos pagando, se los ha conseguido todos a través de Google Ads, pero cuando ya tenga bastantes valoraciones, vais a empezar a conseguir tráfico orgánico. Tráfico orgánico es el tráfico no pagado, es tráfico no procedente de publicidad. Y eso solo se consigue cuando la aplicación ya tiene valoraciones y, claro, cuando la habéis puesto en el título... totalmente gratis. Como reflexión final, ya casi para acabar, es que penséis que el primer juego que vais a hacer va a ser el que más trabajo os cueste de todos. O sea, vais a tener que hacer, yo haría varios, y el primero es el que más te cuesta. Cada vez va a ser más fácil. En el primero os vais a encontrar con muchos imprevistos. No vais a tener nada de código para reutilizar, que eso es un problema. Porque luego, si lo haces con ojo ya, los menús, las puntuaciones, todo eso puedes reutilizar. Entonces, no vais a tener nada de código para reutilizar, que más adelante sí que vais a poder hacerlo. Y una cosa que tenéis que pensar también es que si tú tienes más de una aplicación subida ya, es más fácil captar usuarios, porque puedes hacer lo que se llama la publicidad cruzada y puedes meter publicidad tuya dentro de tus propias aplicaciones. Eso te lo gestiona Google, no tienes que hacer tú a mano. Puedes poner un porcentaje ahí de anuncios que sean tuyos. Y esos pues te salen muy baratos y te da más usuarios, ¿no? Cuando más aplicaciones tengas, más fácil es captar usuarios. La primera es quizá la más complicada. Y lo último ya que os quería comentar es que lo que hay que tener sobre todo es perseverancia y ser capaz de aguantar, no quiero decir fallo porque no es fallo, porque aprendes un montón de cosas, pero tienes que ser capaz de hacer muchos intentos. Porque, digamos, una rentabilidad muy buena, a lo mejor pues yo meto 3 y consigo el triple, o consigo 10 veces lo que metí, eso es difícil que lo consigas al primer intento. Pero si lo intentas bastantes veces, pues sí que es probable que lo consigas, ¿no? Ya os digo que muchas veces cuando vemos un juego que es un éxito, claro, solo ves el intento que les fue muy bien, pero es que si te pones a investigar un poco, seguramente hubo antes un montón de intentos que les fueron mal. Y eso es una cosa que hay que aprender, o sea, hay que aguantar el golpe. Si el juego que subes pues tiene una rentabilidad más baja del que os doy aquí o no tiene muy poca, tienes que intentar aprender ese intento y volver a hacer otro, y volver a hacer otro, y volver a hacer otro. Y si lo intentas muchas veces, seguro que lo consigues. Así es como lo han conseguido todos. No os penséis, los casos de esta gente que ha hecho un juego y el primero les ha ido bien, es como que te toca la lotería. El resto lo han conseguido con trabajo duro, no lo han conseguido de otra manera y con varios intentos y haciendo las cosas bien. Si hacéis eso, seguro que sale. Y no os desanimáis y seguís intentándolo. Yo aquí no sé si fue suerte o qué, pero el primero ya dio unos números bastante decentes. Para lo que se probó y el tiempo que se utilizó, dio unos números bastante buenos. Podéis usar estos números como referencia. Oye, si acaba el segundo mes y me gasto más de lo que produce, pues a lo mejor no es la mejor idea. Si a lo mejor en vez de, no sé aquí lo que tardó, casi 20 días, un poco más de 20 días, si haces algo y a los 5 días ya está dando más de lo que gastas en coger usuarios, eso tiene muy buena pinta. O sea, ahí sí que se le puede meter más dinero o intentar vendérselo a alguien porque tiene muy buena pinta. Entonces, podéis tomar un poco esto como estimación. Más o menos el primer mes en estabilizarse, igualar ingresos con gastos, y luego a partir del segundo mes sí, tenía más ingresos que gastos, pero tampoco era una maravilla. O sea, sí que se podría conseguir un porcentaje de ganancia, pero tampoco era un juegazo, ¿no? Entonces, esto ya os digo, podéis tomarlo como referencia. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar.